tardes, doctora Ruglor. Voy a hablar sobre el daño cerebral y sus alteraciones. En el daño cerebral encontramos los trastornos vasculares. Dentro de los trastornos vasculares encontramos los aspectos generales, fisiopatología de la vascularización cerebral, isquemia cerebral, hemorragias. También tenemos las hemorragias cerebrales, hemorragias subaracnoideas, sudurales, epidurales, alteraciones neuropsicológicas causadas por los trastornos de la vascularización cerebral. Bueno, dice que el daño cerebral adquiere múltiples dimensiones físicas, cognitiva, emocional y sociofamiliar. Pero al implicar al cerebro como órgano de la cognición, normalmente produce trastornos mentales que pueden crear una incapacidad proporcionalmente mayor que la producida por las secuelas físicas. La pérdida de la memoria o capacidad de razonamiento puede causar en el lesionado cerebral un grado de incapacidad o indefensión psicológica mayor que otras secuelas de tipo sensorial o motor. Entre los trastornos vasculares podemos decir que las enfermedades vasculares cerebrales, o más conocidas como EBC, son trastornos en los que un área del encéfalo resulta afectada, causando reducción en la aportación de sangre, oxígeno y glucosa, que interfieren el metabolismo cerebral y producen frecuentes alteraciones neuropsicológicas o de personalidad. Hay mayor incidencia de enfermedades vasculares cerebrales en varones y en personas de edad más avanzada, existiendo diversos factores de riesgo como la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares o el tabaco. Entre los principales factores de riesgo de padecimiento de enfermedades vasculares encontramos la hipertensión arterial. En ella encontramos factores como son la aceleración de la aterogénesis, también degenera las fibras musculares de las arteriolas. También encontramos que se multiplica por 3 el riesgo de padecer accidentes vasculares cerebrales, conocidos como ABC. También encontramos la diabetes, que incrementa el riesgo de padecer EBC entre 2, 5 y 4 veces. También está la hiperlipidemia, que son los niveles elevados de lípidos como colesterol y triglicéridos, que provocan mayor riesgo de autoesclerosis carótida y del polígono de Willis. También están las enfermedades cardíacas, que constituyen el principal factor de embolia cerebral y aumentan el riesgo de infarto embólico, especialmente la stenosis, que es la fibrilación auricular y la miocardiopatía dilatada. También podemos destacar el tabaquismo, que incrementa el riesgo de padecer EBC entre 5 y 4 veces. Encontramos el alcohol, que son cantidades menores de 60 miligramos que elevan el nivel de HDML, disminuyendo el riesgo de ictus. Cantidades mayores incrementan la probabilidad de arritmias y alteran los mecanismos de coagulación, incrementan el riesgo de EBC. Entre otros factores también están las hemorragias cerebrales, traumatismos craneoencefálicos, infecciones del SNC, y también está la utilización de anticonceptivos orales. La clasificación de los trastornos vasculares del sistema nervioso isquémicos. Podemos encontrar los globales, focales, accidentes isquémicos transitorios, infarto cerebral, trombosis, embolia y reducción del flujo sanguíneo. Entre los hemorrágicos se encuentra la hemorragia cerebral, la parenquimatosa, la ventricular, hemorragia subaracnoidea, hemorragia subdural, hemorragia epidural, malformaciones vasculares, aneurismas, angiomas. Entre las isquemias cerebrales podemos decir que
se producen por la disminución de aporte sanguíneo cerebral de forma total o parcial durante un periodo de tiempo que puede ser variable. Los accidentes isquémicos reducen el oxígeno y la glucosa en la determinada zona del cerebro, que podría ser el área del infarto. Las consecuencias neurológicas de la isquemia van a depender de su duración. La falta de riesgo en el sistema nervioso se puede producir por factores crónicos como la arteriosclerosis o por trastornos agudos de tipo embólico. Eh, Estos de aquí podemos decir que explican más del 70%, aplican más para el 70% de los ABC. También encontramos la isquemia cerebral global, que se refiere a la disminución de flujo sanguíneo cerebral en todo el cerebro de manera simultánea debido a una hipotensión arterial marcada, afectada a los hemisferios cerebrales de forma difusa. Sus causas más frecuentes son la parada cardíaca, la cirugía con circulación extracorpórea o cuadros producidos por shock prolongado. La isquemia cerebral se dice que afecta a un área local del encéfalo. Si su duración es inferior a las 24 horas, hablamos de ataque isquémico transitorio. Y si es superior, se denomina infarto cerebral. El AIT es un episodio breve de isquemia cerebral focal de comienzo brusco que se produce como consecuencia del déficit del aporte sanguíneo en el territorio irrigado por un sistema nervioso vascular cerebral. También habitualmente es reversible y no existe déficit neurológico permanente tras su finalización. Seguimos con los traumatismos craneoencefálicos o TCE. Son la modalidad más frecuente de daño cerebral sobrevenido en personas menores de 40 años y constituyen el campo de intervención más frecuente en la práctica neuropsicológica. Entre ellas encontramos las lesiones abiertas y las lesiones cerradas. Las lesiones abiertas son el paradigma de daño local con síntomas focales y riesgo incrementado de epilepsia traumática. Sus efectos neuropsicológicos son similares a los causados por la extirpación del área de la corteza cerebral correspondiente al daño traumático. Se producen por un impacto sobre el cráneo, produciendo una perforación ósea, ya sea una ruptura traumática de la dura madre y una herida tisular. Al quedar expuesta la masa encefálica al contacto con el aire, aumenta el riesgo de que aumenten las infecciones. También se puede decir que las lesiones abiertas no siempre provocan pérdida de conciencia, sino que también permiten que los propios afectados puedan demandar alguna ayuda. Las lesiones traumáticas cerradas generalmente producen pérdida de conocimiento como consecuencia de la deformación de las fibras de formación reticular situadas en el tronco cerebral. La pérdida de conciencia puede oscilar entre varios minutos y varios días, siendo vista como el déficit proporcional, neuropsicológico proporcional para poder ver la duración del coma. Como podemos visualizar aquí, podemos ver que estamos viendo una imagen de golpe y contragolpe, que el golpe y contragolpe, esto suele pasar en los accidentes de tráfico, que suelen ser más severos porque la cabeza está en movimiento, lo que produce el aumento en la velocidad del impacto, multiplicándose la gravedad de las lesiones. El daño cerebral causado por lesiones cerradas tiene efectos más difusos sobre las funciones cognitivas que el producido por las
heridas abiertas. Eh, También encontramos la escala de severidad de los TC según la duración del coma. La gravedad puede ser mínima, perdón. La gravedad mínima puede durar entre 1 y 5 minutos y su recuperación es inferior a un mes. También encontramos la muy leve, que su duración es de 5 a 60 minutos y su recuperación es un mes. La leve, que dura de 1 a 24 horas y su recuperación es de 1 a 3 meses. Y también encontramos la moderada, de 1 a 7 días, de 3 a 9 meses. La grave, que es de 8 a 30 días y su recuperación es de 9 a 12 meses. Y la muy grave, que es superior al mes y su recuperación pasa de los más de los 12 meses. Como siguiente punto tenemos los tumores cerebrales. Los tumores intracraneales son toda proliferación neoplásica que crece en el interior de la cavidad craneana y sobre todo en el propio tejido cerebral, aunque también se pueden presentar en meninges, cráneo y nervios. Su naturaleza expansiva hace que sus manifestaciones reproduzcan siempre un cuadro neurológico focal de carácter rápido o lentamente progresivo, sin que ninguna región del sistema nervioso sea inmune a su formación. Encontramos que los tumores pueden ser primarios y secundarios. Los tumores primarios se originan en cualquier parte del sistema nervioso, mientras que los secundarios son metástasis cerebrales producidas como consecuencia de cáncer en el exterior del sistema nervioso. También encontramos los infiltrantes y encapsulados. Los tumores infiltrantes no tienen límites bien establecidos con relación al parenquima cerebral, mientras que los encapsulados tienen un efecto compresivo sobre la masa cerebral, pero tienen límites bien definidos, situándose frecuentemente en el cráneo o en las meninges. También como podemos ver, los tumores de grado 1 y 2 habitualmente no causan metástasis, al contrario que lo que sucede con los de grado 3 y grado 4. Sin embargo, algunos tumores cerebrales considerados benignos pueden tener peligrosidad, ya que su extirpación puede asociarse a riesgos quirúrgicos como para acceder a ellos. Entre los principales tumores del sistema nervioso encontramos los gliomas. ¿Qué son los gliomas? Ellos reciben esta denominación por cualquier tumor originado por la proliferación indiscriminada de la neuroglias, siendo más frecuentes los que se originan como consecuencia de la proliferación de los astrocitos y en menor medida por proliferación de los oligoendometrios, que constituyen el 60 a 65% del total de neoplasias del tejido nervioso. También están los meningiomas, que son tumores no gliales de crecimiento lento que se originan en las cubiertas externas del sistema nervioso, especialmente en la dura madre o en el espacio subaracnoideo. También están los osteomas, que es una modalidad de tumor osteogénico benigno de crecimiento lento que se forma en el periósteo a partir del hueso normal. Normalmente están localizados en la cara externa del cráneo y se forman casi exclusivamente en los huesos del cráneo y cara, teniendo predilección por la mandíbula, y el tipo más común de estos osteomas es en forma de un botón de un tamaño pequeño. También tenemos los medulloblastomas, que son tumores muy malignos que aparecen casi exclusivamente en el cerebelo de los niños y resultan de crecimiento de células germinales que se infiltran en el cerebro o en la parte baja del tronco cerebral. Las
alteraciones neurológicas causadas por los tumores cerebrales constituyen un modelo peculiar en neuropsicología, ya que el daño cerebral progresivo que provocan se traduce en una readaptación progresiva del tejido nervioso, produciendo efectos directos e indirectos sobre las funciones cognitivas y la conducta. Ciertos tumores se podría decir que ejercen un efecto compresivo sobre la masa cerebral y estos provocan en la mayoría de las funciones mentales una reacción o recepción. Por el contrario, en los tumores intracerebrales, las consecuencias pueden empeorar el rendimiento psicológico como consecuencia de la edematización y del traumatismo quirúrgico. Como siguiente punto tenemos las infecciones del sistema nervioso. El sistema nervioso puede verse afectado por diversos agentes infecciosos que acceden a él a través de la garganta, nariz y oídos. También puede ser en sangre o como consecuencia de traumatismos craneoencefálicos y operaciones quirúrgicas. Los síntomas que produce inicialmente una infección del sistema nervioso son muy variados. Puede oscilar entre el dolor de cabeza, vértigo, náuseas, convulsiones o puede haber en muchos casos confusión mental. Entre las infecciones también encontramos las infecciones víricas, que se pueden distinguir dos tipos de virus que pueden afectar al sistema nervioso, neutrópicos y pantrópicos. Los virus neurotrópicos como el de la poliomielitis o el de la rabia tienen una especial afinidad por las células nerviosas y solo atacan al sistema nervioso. Los virus pantrópicos como el herpes simple, además de afectar al sistema nervioso, pueden causar daño a otras partes del organismo. Los trastornos neurocognitivos ocasionados por las infecciones del VIH son consecuencias de enfermedades neurológicas directamente mediadas por el VIH. Estas causadas por infecciones oportunistas y neoplasias asociadas a una infección, aunque la utilización de nuevos fármacos antirretrovirales en terapia combinadas ha hecho disminuir su gravedad. Las personas con VIH constituyen una población de riesgo que merece especialmente atención desde la neuropsicología, ya que tienen mayores probabilidades de presentar alteración en su proceso cognitivo. También especialmente atención, memoria y capacidad de realizar nuevos aprendizajes. También tenemos la encefalitis por herpes simples. Dice que está producida por el herpes simple. Es una enfermedad viral más frecuente del sistema nervioso. Tras varios días de fiebre, cefalea y náuseas, el paciente presenta trastornos en la percepción olfatoria, afasia, crisis y alteraciones de carácter junto con estados de nubilación afectando a los lóbulos temporales internos y al lóbulo frontal. También tenemos la rabia, que es una infección viral aguda, frecuentemente fatal si no ha existido vacunación, que puede ser transmitida a los seres humanos por animales infectados, como por ejemplo los perros, zorros, mapaches o murciélagos, entre otros. A través de mordedura o exposición de la piel lesionada a la saliva de un animal infectado. También tenemos las infecciones bacterianas, que son microorganismos generalmente unicelulares que no tienen clorofila y se duplican por división simple. En el sistema nervioso, la vía de infección bacteriana es el torrente sanguíneo. Desde la introducción de los antibióticos, la incidencia de las infecciones bacterianas cerebrales ha ido disminuyendo progresivamente. También está la meningitis bacteriana, que es una infección causada por diferentes bacterias que afecta a la aracnoides y la pía madre, provocando un aumento en el número de leucocitos en el LCR
que produce fiebre, cefalea, convulsiones, fotofobia, movimientos oculares dolorosos, rigidez de nuca, vómitos, dolor de cuello, petequias, estupor y coma. También tenemos el acceso cerebral, que es una lesión de material purulento dentro del cerebro que suele estar asociado a edema, constituyendo un proceso neurótico. También encontramos la lepra, que es una infección granulomatosa, se podría decir crónica, producida a través de la piel o de las vías aéreas, con especial predilección por las cubiertas mielínicas del sistema nervioso periférico, aunque preserva el sistema nervioso central. Algunas modalidades de lepra pueden afectar de manera precoz a los nervios periféricos, causando dolor intenso y atrofia muscular con el consiguiente déficit superior en el sistema motor. También encontramos el tétano, que es una toxemia aguda debido a la elaboración de una neurotoxina con infección bacilar, que puede producirse por objetos mohosos y que también puede ser por picaduras o vacunas. Dicha neurotoxina se disemina por la médula espinal a través de los axones, provocando un aumento de tono muscular. Tenemos también las infecciones fúngicas y protozoarias, que es un hongo en cualquier miembro de un grupo de plantas que carece de clorofila y subsiste con materia orgánica viva o muerta. El proceso es muy resistente a los hongos, pero en caso de que exista una disminución en sus defensas biológicas, puede verse afectado por infecciones fúngicas, como sucede en la tuberculosis, o tumores malignos, como también podría ser en el VIH, asociándose a un estado de inmunosupresión. También tenemos las infecciones por toxoplasmosis, que es un protozoparásito que infecta a las personas que han consumido carne poco cocinada por contacto con heces de gato o por vía transplacentaria. Los pacientes con inmunosupresión tienen mayor riesgo de padecer toxoplasmosis, por ejemplo, en el SIDA. También tenemos la malaria cerebral, que es una infección cuya mayor gravedad se produce porque infectan a las personas a través de la picadura del mosquito. Cuando el insecto pica a un enfermo con paludismo e ingiere su sangre, puede inocular con la enfermedad a personas sanas mediante su picadura. Bueno, eso ha sido toda mi aportación. Muchas gracias.